Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es miércoles 11 de octubre y hoy estudiaremos la lección titulada Los creyentes gentiles. Y nos invita a que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 15, desde el versículo 5 al 29. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Qué decisión tomó entonces el concilio? ¿Y cuál fue su razonamiento? Bueno, ya lo vimos ahí, pero vemos
como dice la lección, la decisión iba en contra de las afirmaciones de los judaizantes. Los judaizantes decían que era necesario circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Pero la decisión que se tomó en el concilio de Jerusalén, dice, iba en contra de las afirmaciones de los judaizantes. Estos insistían en que los gentiles los gentiles convertidos se circuncidaran y guardaran toda la ley ceremonial, y que las leyes y las ceremonias judías debían incorporarse en los ritos de la religión cristiana. Así es de que la decisión en Jerusalén no fue en esa dirección. Es interesante observar en Hechos 15:10, que nos dice Éxodo 15:10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es interesante observar en Hechos 15:10 que Pedro describió estas leyes antiguas como un yugo que no habían podido soportar. El Señor que instituyó esas leyes, porque fue Dios quien se las dio a Moisés, fue Dios quien muchas de esas instrucciones también se las dio a Adán. Pero dice, ¿las convirtió en un yugo para el pueblo? Es una pregunta. ¿Será que Dios al dar estas leyes las convirtió en un yugo para el pueblo? No. Eso no parece ser así, sino que algunos de los líderes con los años y mediante sus tradiciones orales habían transformado en una carga muchas de las leyes que se suponía que debían ser para bendición. Entonces, todas estas leyes que Dios dio a Moisés, ¿para qué fueron dadas? Para que fuesen una bendición, para que estuviesen más cerca de Dios, para que comprendieran mejor el amor de Dios. Pero líderes que hicieron eso, con los años, mediante tradiciones orales, hicieron de todo esto leyes, yugos que ni ellos llevaban, pero querían que el pueblo sí los hiciera. Pero dice, el concilio trató de salvar a los gentiles de estas cargas. El concilio de Jerusalén miró que esto no era para salvación. Y por eso es que el concilio decidió no ir del lado de los cristianos fariseos, sino que fue en dirección diferente, o sea, lo que Pablo y Bernabé enseñaban. Eso era lo correcto. A fin de cuentas, dice, pero dice antes de eso, dice, observa, además que no hubo ninguna mención ni cuestionamiento de que los gentiles no necesitaban obedecer los 10 mandamientos. No se tocó nada de los 10 mandamientos ahí, solo de leyes ceremoniales. A fin de cuentas, podríamos imaginarnos al concilio diciéndole que no comiesen sangre, pero que era aceptable ignorar los mandamientos contra el adulterio, el asesinato y cosas por el estilo. No, eso iba a ir en contra del evangelio mismo, porque la base del gobierno de Dios es el amor, y está registrado a través de amar y obedecer sus mandamientos, pero no como medio de salvación, sino como respuesta de amor a Cristo. ¿Qué reglas específicas les aplicaron a los creyentes gentiles y por qué? Dice el versículo 20:
Vamos al versículo 20. Sino que, ¿quién está hablando aquí? Está hablando Jacobo, que era el que presidía esa reunión de Jerusalén. Él era el líder. Él dice, por lo cual, dice el verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué dice el comentario bíblico concerniente a esto? Que se aparten. La decisión era, en esencia, práctica. La cuestión de comer carnes sacrificadas a los ídolos fue considerada más tarde en forma algo diferente. En las condiciones existentes, cuando se reunió el Concilio de Jerusalén, la Iglesia no se animó a permitir mayores libertades. Los gentiles no podían menos que sentirse satisfechos porque no se les había impuesto ninguna carga pesada, y los que tenían tendencias al farisaísmo no podían negar que los gentiles de veras se habían convertido. Los requisitos estipulados parecían muy aceptables a los judíos cristianos. Cuando habla de las contaminaciones de los ídolos, dice así en el comentario: en vista de que el manifiesto escrito oficial del Concilio de Jerusalén manda abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Nos dice aquí, probablemente deba entenderse que contaminaciones de los ídolos se refiere a alimentos o bebidas que se habían ofrecido a los ídolos. También las carnes que se traían a un ídolo, parte era ofrecida y parte vendida en el mercado. De fornicación, habla también de fornicación. A primera vista puede sorprender que se encuentra una regla moral entre unas restricciones que parecen ser únicamente ceremoniales. Pero el primer asunto que se menciona en el decreto era también moral, pues se basaba en el segundo mandamiento del Decálogo en cuanto a la fornicación. La ley levítica en contra de toda forma de falta de castidad era muy estricta. El pecado de fornicación, que implica falta de verdadero respeto por la pureza de la mujer, era un mal tan difundido en el mundo antiguo que casi podría considerarse como una característica de la cultura grecorromana. La idolatría y la fornicación muchas veces estaban relacionadas en los cultos paganos, como ocurría en el caso de las sacerdotisas prostitutas de Afrodita en Corinto y en Pafos. La prostitución con frecuencia era parte de la idolatría. El hombre que tenía relaciones sexuales con una de las prostitutas del templo expresaba así su veneración por la diosa que allí se adoraba. Para el pagano, la forma habitual de la fornicación era permitida y aún natural. Por esta razón, los cristianos de origen judío querían estar seguros de que los conversos gentiles habían adoptado una vida pura. Por lo tanto, en el Concilio de Jerusalén, el cristianismo dio el primer paso público para mantener en alto las normas morales, no solo por su enseñanza general, sino también una regla específica que se esperaba que respetaran los miembros de la iglesia. También hablaba de los de ahogado. Esta frase de ahogado aquí parece estar relacionada con la prohibición siguiente: abstenerse de sangre. Un animal estrangulado no podía ser desangrado en forma aceptable y por lo tanto su carne no era buena como alimento.
aquí leyes de salud. Las leyes de salud que son también importantes para todos nosotros, que debemos de respetarlas para que nos vaya bien. Como también de sangre, porque allí se encuentra la vida. Y esto no solamente se lo dio en tiempo de Moisés, sino que se lo dio en tiempo de después del diluvio, cuando Dios permitió que se comiesen carne de animales, de los animales puros. Le permitió a Noé, pero le dijo que no comiese su sangre. También ahora se nos recuerda eso a nosotros. Así es de que miramos la primera parte de la lección del día de hoy, que dice también en el versículo 19 que os abstengáis de los sacrificios, de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardéis, bien haréis. Ok, si nosotros, gentiles, nos abstenemos de lo sacrificado a los ídolos, recuerde que la iglesia cristiana vivía en medio de un ambiente pagano donde habían fiestas, bailes, celebraciones a sus diferentes dioses y le hacían fiestas, y en esas fiestas pues había bebida, había comida, había pues diversidad de cosas. Ahora, ¿qué nos dice? Que dice en el verso 29 que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Imagínense, alguien lo invita. Vamos a ponernos que estamos en ese entonces. Usted es cristiano, tiene amigos que no son cristianos y lo invitan, que va a haber un party en su casa con relación a tal o cual celebración del Dios. Es su compadre, es su amigo, es su hermano, bueno, alguien al cual usted tiene y le dice, está bien, voy a ir. ¿Qué le dice? Todo esto. Allí dice que se ofrecían las cosas para sus dioses. Y mire, bueno, hay mucho más de que nos dice que hayan fiestas y de todo eso. Tenían que abstenerse. Aunque los creyentes judíos no debían imponer las reglas ni su tradición a los gentiles, el concilio quería asegurarse de que los gentiles no hicieran cosas que fueran ofensivas para los judíos que estaban unidos a ellos en Jesús. Por lo tanto, los apóstoles y los ancianos acordaron instruir a los gentiles por carta para que se abstuvieran de las carnes ofrecidas a los ídolos, de la fornicación, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Algunos dicen que debido a la que observancia del sábado no se mencionó específicamente, no debió haber sido para los gentiles. Cuidado, aquí no se está hablando de las leyes morales, estamos hablando de leyes ceremoniales que llegaron y que llegó a su cumplimiento hasta Cristo. La ley moral es eterna y es para siempre. Pero entonces seguimos aquí cuando nos dice en el verso 29, Hechos 15, 29, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Ya vimos aquí todo lo que se ofrecía a los ídolos. De sangre, la sangre no es parte de nuestra alimentación. De ahogado, animales que los mataba alguna fiera, que los mataban ahogados. Su sangre no salía, sino que todo su cuerpo se contaminaba con esa sangre. Y Dios, cuidando de la salud de nosotros, de sus hijos, Él nos da el consejo de que sangre no,
de cosas de animales ahogados, no. Fornicación, como ya miramos, que los gentiles iban al templo y para que lo supiesen que eran guardadores de ese dios o de esa diosa, buscaban a las sacerdotisas. Pero aquel que estaba en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ya no había para ellos ese tipo de vida de fornicación. Por eso dice, de las cuales cosas si os guardéis, bien haréis. Pasadlo bien. Este es un saludo greco-romano. O sea que esta carta fue enviada en una forma de como escribían los de Grecia. Mira lo que nos dice el espíritu de profecía para el día de hoy. Antes de su conversión, Pablo se había considerado cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Esto está en Filipenses 3:6. Pero desde que cambiara de corazón, había adquirido un claro concepto de la misión del Salvador como redentor de toda la especie, gentiles tanto como judíos, y había aprendido la diferencia entre una fe viva y un muerto formalismo. A la luz del Evangelio, los antiguos ritos y ceremonias confiados a Israel habían adquirido un nuevo y más profundo significado. Las cosas prefiguradas por ellos se habían producido y los que vivían bajo la dispensación evangélica habían sido relevados de su observancia. Sin embargo, Pablo todavía guardaba tanto en el espíritu como en la letra la inalterable ley divina de los 10 mandamientos. En la iglesia de Antioquía, la consideración del asunto de la circuncisión provocó mucha discusión y contienda. Finalmente, los miembros de la iglesia, temiendo que si la discusión continuaba, se provocaría una división entre ellos, decidieron enviar a Pablo y Bernabé con algunos hombres responsables de la iglesia hasta Jerusalén, a fin de presentar el asunto a los apóstoles y ancianos. Habían de encontrarse allí con delegados de las diferentes iglesias y con aquellos que habían venido a Jerusalén para asistir a las próximas fiestas. Mientras tanto, había de cesar toda controversia hasta que fuese dada una decisión final en el Concilio General. Esta decisión sería entonces aceptada universalmente por las diversas iglesias en todo el país. Hechos de los Apóstoles, página 154. El sistema de sacrificios fue diseñado por Cristo mismo y se le dio a Adán como un símbolo del Salvador que habría de venir, quien llevaría los pecados del mundo y moriría para darles redención. Usted estará pensando, me detengo aquí para hacer una mención aquí, que me dice de que el sistema de sacrificios fue diseñado por Cristo mismo y se le dio a Adán. No se le dio a Moisés, se le dio a Adán, allá mismo, en el jardín del Edén, cuando Dios tuvo que vestirlos de esos delantales de hojas de higuera, y para vestirlos con una túnica de pieles. Allí el Señor le enseñó el sacrificio del Cordero para ser cubiertos con la justicia de Cristo, pero que fue recordada nuevamente por medio de Moisés. Dice, por medio de Moisés, Cristo dio instrucciones definidas a los hijos de Israel en cuanto a las ofrendas de sacrificio. Solo animales limpios, perfectos, aquellos que mejor simbolizaban a Cristo, eran aceptados como ofrenda para Dios. Se les prohibía a los israelitas comer la grasa y la sangre. Esta ley se refería no solamente a las bestias o a los animales destinados al sacrificio, sino a cualquier animal que se empleara como alimento.
Esta ley debía grabar en ellos el hecho de que si no hubiera existido el pecado, no hubiera habido ningún derramamiento de sangre. La sangre del Hijo de Dios era simbolizada por la de las víctimas inmoladas. Y Dios requería que tuviera ideas claras y definidas para distinguir entre lo sagrado y lo común. La sangre era sagrada, porque solo mediante el derramamiento de la del Hijo de Dios podría haber expiación por el pecado. Hijos e hijas de Dios, página 227. Cuando surgen errores y son enseñados como verdad bíblica, los que están conectados con Cristo no confieran en lo que dice el ministro, sino que, como los nobles bereanos, escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Al descubrir cuál es la palabra del Señor, se pondrán de parte de la verdad. Oirán la voz del verdadero pastor que dice: este es el camino, andad por él. De esta manera serán instruidos para hacer de la Biblia su consejero y no oirán ni seguirán la voz de un extraño. Esto está en Fe y Obras, página 88. Y para terminar nos dice al final del día miércoles: puede ser que de algún modo estemos imponiendo sobre los demás cargas que no son necesarias, pues son más una tradición que un mandato divino. Si es así, ¿de qué forma? Lleva tus reflexiones a la clase del sábado. Pero como nos decía aquí al final de la ayuda del espíritu de profecía, que si nosotros escuchamos verdad con error y así son enseñadas, dice que debemos de ser como los bereanos, escudriñar cada día las Escrituras y guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. Como dice, nosotros seguimos y oímos la voz del verdadero pastor. Él dice: este es el camino, andad en él. De esta manera seremos instruidos por la palabra de Dios, la Santa Biblia. Así es de que, hermanos, los creyentes gentiles en tiempos de Pablo no se les fueron impuestos esos yugos, sino que por fe el justo, sea judío o sea gentil, por la fe vivirá. Y nosotros debemos de vivir puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que tengan un feliz día. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.